la doctora Celia Alpuche, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, que ella nos va a invitar a hacer una mirada hacia un recurso poco explorado, pero altamente estratégico, las aguas residuales. Su análisis puede convertirse en una herramienta poderosa para la detección temprana de brotes, anticipando riesgos y fortaleciendo la vigilancia epidemiológica desde el entorno. La doctora Alpuche es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, especialista en pediatría e infectología por el Hospital Infantil de México, maestra y doctora en ciencias por la UNAM, con postdoctorado en enfermedades infecciosas en el Hospital General de Massachusetts y en la Escuela de Medicina de Harvard. Es investigadora emérita del CONACYT y pues bueno, es una persona que no requiere presentación. Su currículum es amplio, es extenso y pues le dejo la palabra, doctora. Es un honor tenerla hoy con nosotros. Un fuerte aplauso para la doctora. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación para estar con ustedes aquí el día de hoy. Una disculpa por no estar de pie ante ustedes, pero a veces uno da malos pasos y ahí se tienen consecuencias. Y eso es lo que me ha pasado. Bueno, a mí me han pedido el día de hoy que platique con ustedes un tema que pues está de mucha utilidad, quizá en la última década es cuando se ha desarrollado más en el mundo, que es utilizar a las aguas residuales como un modelo de vigilancia epidemiológica complementario para muchas cosas, no solamente para enfermedades transmisibles, también para otras cosas como veremos acá. Y lo que quiero trabajar el día de hoy con ustedes, ante todo quiero hacer el desglose de que no tengo conflicto de interés en el tema y que las opiniones emitidas acá son mi responsabilidad y cuando sean de la institución donde trabajo se los mencionaré. La agenda tiene 4 puntos y quiero iniciar con el primero, que van a ser las generalidades sobre vigilancia epidemiológica en aguas residuales, para poner un poco el marco realmente de cómo es que se está utilizando, cuál es su utilidad, cuáles son los alcances, cuáles pueden ser los límites, cuáles pueden ser las ventajas, etcétera, que tiene utilizar este modelo de vigilancia. Si nosotros vemos en las aguas residuales, es muy importante tomar en cuenta que ahí convergen excretas y desechos de todo, de humanos, de animales, de todo lo que está ocurriendo va hacia las aguas residuales. O sea, es como tener un almacenamiento completo de toda una población. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, las aguas residuales en realidad son una de las principales evidencias, por ejemplo, de cómo existe esta interfase salud humana-animal, o sea que ahora está tan en boga el concepto de una salud, porque pues muchísimas de las enfermedades infecciosas, sobre todo cuando hablamos de enfermedades emergentes, las nuevas, ¿sí? El 70% son de origen zoonótico, o sea, vienen de un animal. Entonces se propone mucho cómo vamos a estudiar la interacción y entonces ahora se encuentra que precisamente analizar donde convergen estos dos ecosistemas es muy importante. La vigilancia epidemiológica basada en aguas residuales lo que trata es de extraer, procesar, analizar e interpretar los datos de biomarcadores que son excretados hacia las aguas residuales y que nos van a dar información de toda una comunidad. O sea, no solamente es el 1 a 1, imagínense la vigilancia epidemiológica normal, en la mayor parte de estas enfermedades transmisibles se requiere que la persona busque atención médica, que se le haga una prueba, que se confirme el diagnóstico, que eso vaya acumulándose el 1 a 1, para que podamos tener suficiente evidencia de que algo está pasando. Entonces, de tal manera que esto nos permite ver algo de toda una comunidad y además va a juntar, va a aglomerar la información de tal manera que aquello que no podemos ver en una persona o en dos personas, lo podemos ver en este aglomeramiento que tenemos, esto que se está conjuntando dentro de las aguas residuales. Entonces es algo que más en los últimos 10 años se ha ido desarrollando mucho en el mundo, ¿sí? Podemos ver también que cuando vemos los principios que se tienen que tomar en cuenta para la vigilancia epidemiológica de aguas residuales, hay varios que son importantes tomar en cuenta.
Cuando se va a hacer una vigilancia de aguas residuales, no es ir y tomar el agua nada más porque se me antoja, la voy a tomar de este sitio, o no, tienes que saber qué representa esa muestra que estás tomando. Igual cuando analizas muestras de lo que sea de ambiente, que seguramente en las pláticas que han tenido en el día de ayer y hoy, pues han hablado mucho del muestreo de ambientes, etcétera, en los hospitales. Pues es igual, tienes que saber qué representa esa muestra. De tal manera que detrás de un muestreo de aguas residuales tiene que existir todo un diseño de epidemiología convencional o más sofisticado que sustente la representatividad de la muestra en la población. Eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. Por lo tanto, se tiene que definir de qué área geográfica viene, qué características tiene esa población, cuándo tomaste la muestra, el periodo, la identificación y cuantificación de estos biomarcadores, saber la sensibilidad y especificidad de las pruebas que estás usando de estos biomarcadores. Todo eso para que la información que obtengamos de las aguas residuales esté lo más cercano a la realidad que nosotros queremos encontrar. Entonces, la otra cosa que nos está dando las aguas residuales es que nos da información de muchas personas y de muchos patógenos con una sola muestra. Por eso nosotros tenemos que definir bien la población para la cual estamos muestreando y definir qué patógenos queremos buscar. Claro, en algún momento pudiera ser un patógeno desconocido con algunas ideas de lo que pueda estar pasando si estamos ante la emergencia de una nueva enfermedad. Además, ahora sabemos que dicen, bueno, es que es muy caro porque tienes que tomar las muestras, las mejores metodologías son de última generación, son análisis metagenómicos y eso es muy costoso. Pero realmente cuando se han hecho los estudios de costo-beneficio, te das cuenta que el hacer muestras de 1000 gentes para poder tener probablemente una información de algo que está ocurriendo con una incidencia baja, va a ser más costoso que tomar una muestra con cierta periodicidad de agua y hacer una técnica que puede ser más cara, pero que al final es una muestra que te va a dar información de mucha gente. Entonces, los estudios costo-beneficio han empezado a demostrar que es menos costoso comparado con el 1 a 1, más sensible y sobre todo es muy útil como potencial alerta temprana para identificar que hay una tendencia de algo que está incrementando, es decir, hablando de brotes o si tenemos lo que se conoce como endemic fashion, o sea, de forma endémica, como si fuera un brote, pero que se está elevando y que permanece por mucho tiempo. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. La Comisión Europea, por ejemplo, estos datos son desde 2018, antes de pandemia, y después esto se hizo más fuerte durante pandemia y estos datos ya los saca en 2021, nos da los 4 usos de la vigilancia en aguas residuales. O sea, ya lo empiezan a tomar como un programa en la Comisión Europea. Entonces, primero lo utilizan para detección temprana de brotes, como ustedes pueden ver arriba a su izquierda, vigilancia de toda la población, ¿sí? Partes de la población puedes vigilarla porque según lo que te interese. Si yo quiero saber cómo se está diseminando, por ejemplo, en lo que más boom tuvo fue utilizarlo cuando COVID-19, o sea, para detectar SARS-CoV-2, la carga de SARS-CoV-2, lo importante era saber la población, o sea, y entonces puedes decir, ¿dónde lo puedo ver de una manera más fácil, donde se aglomere más gente? Pues a lo mejor en los cruces, en el agua que viene de los cruces más importantes de horas picos de metro, por ejemplo, en ciudades que tienen metro, o en las aguas residuales de grandes mercados, como sería, por ejemplo, el mercado de abastos en México, de algún tipo de esto, ¿sí? O lo que sale de los aeropuertos, por si está viniendo de algún lado, o en los puertos, el agua que viene de los barcos, hacer un muestreo periódico, porque es por ahí por donde podrían llegar estos nuevos microorganismos, o no nuevos, pero que
tenemos una transmisión más o menos controlada y que pudiéramos entrar en algún problema. Entonces, esa es otra. Y la otra es vigilancia de emergencias, de cuando ya sabemos qué es. Por ejemplo, SARS-CoV-2, ya sabemos qué es, ya sabemos, ya pasamos la pandemia horrible, estamos todavía con este virus porque se acabó la pandemia, como crisis sanitaria, pero el virus sigue circulando y ustedes saben, porque sale todavía, aunque a mucha gente se le olvida, tenemos poca memoria, que este virus muta mucho y hay muchas variantes y que precisamente esas olas que todavía estamos teniendo de los picos de COVID, que afortunadamente en su gran mayoría son casos leves, pero que hay muchísimos casos de infecciones respiratorias aún por este virus, son asociadas precisamente a la pérdida de la inmunidad porque el virus muta. Entonces, es como imperativo hacer una vigilancia genómica, pero hacer vigilancia genómica de las muestras que vienen del 1 a 1 de las personas es complicado, es sofisticado, se tiene que hacer análisis de secuenciación masiva importante, secuenciar tantas muestras se convierte en algo caro, utiliza mucho personal, equipamiento, etcétera. Entonces, han encontrado que vigilar cómo están apareciendo las diferentes variantes de este virus en aguas residuales es un magnífico herramienta para poder ver la distribución, la aparición, la diseminación de estas nuevas variantes en muestras, en una cantidad de muestras mucho menores. O sea, se pueden tomar muestras cada semana, en diferentes sitios, y de ahí estás viendo lo que se aglomera de toda la población. Entonces, es otra de las utilidades que se usa para las aguas residuales. Pueden ustedes ver que esto es antes de pandemia, en muchos de estos, cómo ya se empezaba a usar las aguas residuales para diferentes cosas. Y en pandemia se utilizó el sistema para hacerlo mucho más evidente y trabajarlo. Y muchos países desarrollados en el mundo utilizaron este sistema como un sistema complementario de seguimiento durante COVID. Pero se ha usado para polio, por ejemplo, la identificación de la presencia de polio, que eran cepas vacunales en Nueva York, fue precisamente a través de aguas residuales se encontraron que existía, que estaba circulando estas cepas de polio que revierten vacunales y que había existido un caso, etcétera, y que de alguna manera se ve que sí están circulando estas cepas, pero también se ha usado para influenza y otro de lo que hablaré en parte porque es trabajo que realizamos en el Instituto Nacional de Salud Pública es para analizar resistencia antimicrobiana asociada o no asociada a hospitales, que es algo de los temas que han estado trabajando ustedes. Nosotros podemos ver que la vigilancia en aguas residuales, pues como hemos venido diciendo, enfatizando, pues nos da alerta temprana, pueden mostrar cambios en la tendencia de las enfermedades antes de que se observen los casos clínicos. Y hay muchísimos estudios, inclusive uno mexicano, como les voy a mostrar, que se hizo en el Instituto Nacional de Salud Pública, de cómo analizar aguas residuales, ver la carga del virus respecto de la densidad de población, nos permitía anticiparnos casi un mes respecto de los datos de vigilancia epidemiológica convencional, de que en esa zona se estaba incrementando la transmisión de SARS-CoV-2. Entonces, y esto se ha visto en todas las partes del mundo y ahora se usa en influenza, se usa inclusive para influenza aviar y eso lo platicaremos después. El monitoreo de aguas residuales es independiente del sistema médico, es decir, la vigilancia epidemiológica necesitas que la persona busque la atención médica y diga me siento mal, tengo esto, que se sospeche una enfermedad y que se tome la muestra. Aquí no, de tal manera que si hay enfermedades que son muy leves, que tienen un espectro muy amplio, volvemos, el ejemplo de COVID-19, muchos casos asintomáticos, una gran carga de casos moderados
y un pico pequeño de casos graves, que son los que más nos preocupan, ¿sí? Pero son los menos. Entonces, mucha gente, y más ahora, en el momento que ya vivimos, que estamos vacunados y que nos hemos infectado un montón de veces y que, etcétera, etcétera, la mayor parte de la gente lo tiene como una enfermedad leve y ya no va al médico y ya no se toma muestra y ya no se reporta. Entonces, todos los sistemas de vigilancia son muy subregistrados y para que empecemos a ver el incremento como un pico y decirle a la población, cuídate porque hay muchísima transmisión de COVID, se necesita tiempo que se acumulen los casos y con el subregistro pues es muy difícil. Entonces, en aguas residuales está hasta lo que los pocos sintomáticos o asintomáticos están botando hacia este sistema a través de sus baños, a través de todo esto, y se puede ver. Entonces, por eso es un sistema de alerta temprana. Entonces, podemos ver que hay alerta temprana, es independiente de los sistemas médicos y es un sistema de vigilancia que es más rápido y eficiente. O sea, serían los datos que podríamos concluir que este sistema de aguas residuales nos da particularmente para detectar brotes o incremento de la transmisión de todos estos virus como influenza, como virus incisional respiratorio, como Mpox y todos estos, incluyendo SARS-CoV-2, que tenemos que seguir vigilando y que hay poca búsqueda en la atención médica y que aquí se puede ver la tendencia a cómo esto va subiendo. Pasamos al siguiente punto, que es ejemplo sobre vigilancia epidemiológica en aguas residuales, algo más concreto. Y aquí me voy a permitir mostrarles nuevamente cómo inició la Comisión Europea con este grupo que se llama ERA, que es el Grupo de Preparación y Respuesta ante emergencias o crisis sanitarias, y que ellos fueron los que retomaron para hacer unas plataformas con tableros de control, etcétera, de vigilancia utilizando aguas residuales. Y ustedes pueden ver cómo empezaron a usar inmediatamente después de COVID para influenza, para polio, para enterovirus humanos, para resistencia antimicrobiana, para adenovirus, incluyendo virus de hepatitis y para Mpox también, pero también lo usan para otras cosas que no solamente son microorganismos. Se usa para ver pesticidas, exposición a pesticidas en ciertas zonas o poblacionales. ¿Sí? Lo usan para ver si el envejecimiento de la sociedad en ciertas zonas urbanas, y ustedes pueden ver cómo lo hacen midiendo la cantidad de antidepresivos o otros medicamentos que toman la población de 50, 60 años más. Y entonces, si se empieza a ver esa tendencia en una población antes de tener los censos completos, puedes ver que esa población particular está teniendo envejecimiento. Y uno de los usos mayores que se está dando a aguas residuales es el uso de drogas. Se puede identificar, es difícil cuando haces encuestas, particularmente a ciertos grupos de edad, que si vas y les preguntas, ¿usas drogas?, que te digan que sí. O sea, no cualquiera te dice la verdad, ¿sí? Entonces, una forma de conocer ciertas áreas de una ciudad, etcétera, que están teniendo incremento de uso de drogas, es precisamente ver cómo esto se está incrementando en las aguas residuales. Metabolitos de las principales drogas que se conocen como de uso recreativo, ¿sí? Están incrementando. En México se ha hecho también en el Instituto Nacional de Salud Pública con el grupo del doctor Tonatiuh Barrientos, y tiene datos muy, muy interesantes de dónde se acumulan, y ya desde hace varios años. Y, por ejemplo, fentanilo estaba elevadísimo en Sinaloa, ¿sí? Entonces, ahí no es necesariamente consumo, puede ser la producción desde ese entonces. Entonces, todos estos datos son muy importantes que aporta el muestreo en aguas residuales. Pueden ver, son los tableros que maneja la Comisión Europea, y pueden ver cómo diversos países europeos están haciendo ya vigilancia periódica, sistemática, con los mismos estándares de estas aguas residuales.
y están enfocados precisamente a influenza, a SARS-CoV-2, a influenza aviar, no solamente influenza estacional, sino también aviar. Virus incisional respiratorio es lo que están vigilando permanentemente. Algunos de estos pues se estaban haciendo con estacionalidad, pero ahora vemos que no es así, por ejemplo, para SARS-CoV-2. Entonces vean cómo se han integrado con esta Autoridad Europea de Preparación y Respuesta Sanitaria y el Centro Común de Investigación, y todos los países van a poner sus datos de aguas residuales que manejan los análisis periódicos en una plataforma común, de tal manera que se pueden analizar de manera integrada y saber qué está pasando en un cierto país y cómo esto se está diseminando a los países que tienen mayor comunicación por viajes, por tren, por avión, por fronteras, etcétera, permite poner alertas de qué es lo que se tiene que cuidar. Entonces, esto, plataforma ya como tal, es muy reciente. De hecho, la lanzaron en Europa en enero del 2025. Ahora bien, los Centros de Control de Enfermedades en Atlanta de Estados Unidos desde 2018 están usando aguas residuales, y la Organización Mundial de la Salud ya lleva un buen tiempo con muchos documentos, incluso de, que se fueron adaptando para SARS-CoV-2 más, de cómo utilizar aguas residuales como un modelo de vigilancia. Entonces podemos ver que el CDC tenía financiamiento, lo estaba trabajando para polio, para influenza, y con SARS levanta el sistema para empezar a trabajarlo de una manera periódica y ver cómo estaban las tendencias de COVID-19. Entonces, en el contexto de un brote, por ejemplo, de polio, las pruebas de aguas residuales servían para definir el tamaño geográfico y la extensión del brote, determinar dónde deben enfocarse las intervenciones de salud pública y describir la frecuencia de las importaciones de polio y la circulación de poliovirus. Esto es, o sea, la posibilidad de un caso es bajísima, ¿sí? Pero se han dado, particularmente asociado, no es a polio silvestre, sino es a lo que se conoce las vacunas que revierten y que pueden volver a dar manifestaciones de enfermedad, ¿sí? Entonces podemos ver que los centros de control de enfermedades ya tienen un sistema totalmente establecido, parecido al que tiene Europa, con otras consideraciones, ¿sí? Y vemos que monitorean enfermedades infecciosas, ayuda a las agencias locales de salud pública a identificar tendencias de brotes de manera temprana. Los departamentos de salud, los líderes comunitarios y las personas pueden utilizar estos datos para estar alertados y empezar sus medidas de precaución ante la tendencia de incremento de ciertos microorganismos. Analizan 1.341 muestras, por ejemplo, en los últimos 2 meses, y cubre el 44% del país, a una población de casi 1,5 millones de estadounidenses le está llegando esta información, y la intención es seguir creciendo, y son los microorganismos que están vigilando. Entonces, tiene cobertura nacional, está en 50 estados, no en todas las ciudades, pero sí en 50 estados, en 7 territorios, algunas comunidades tribales, y este monitoreo de aguas residuales se puede utilizar para rastrear amenazas en salud, es adaptable para que si surgiera algo nuevo pueda empezar a utilizarse el sistema. Es muy importante tomar en cuenta todos estos puntos de este modelo de vigilancia. Y aquí están algunos de los datos que nos dan del CDC. Ustedes pueden ver, mientras más azul, mayor intensidad, ¿sí? Y pueden ver que hay más estados en azul en el sur, y nos dice, en este momento, COVID-19 tiene una transmisión muy alta en Estados Unidos y es más así en el sur. ¿Y eso qué quiere decir? Que igual que nos pasa con influenza, 2 o 3 semanas después está con nosotros. Y lo más probable es que esté con nosotros, y como son muy leves, pues ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, salir con mascarillas, estar muy atentos, etcétera, etcétera, porque aquí están los datos. Ustedes pueden ver estas curvas, los primeros picos que ven
son de la estación de otoño-invierno y todos los diferentes colores son las regiones que ellos han caracterizado. Y si ustedes pueden ver más hacia la derecha, el pico que tienen ellos en este momento, que empieza a bajar un poco, pero quiere decir que debe de estar subiendo con nosotros. ¿Y cuándo lo vamos a ver más claro? Nosotros, hasta dentro de un mes, cuando se acumulen los pocos casos que nos están reportando. Y no es que estén ocultando casos o que nuestros sistemas sean ineficientes, simple y sencillamente es la forma de transmisión de la enfermedad ahora. La enfermedad es leve en la gran mayoría de la gente, la mayoría de la gente ya ni se hace una muestra. Entonces no se reportan, tengo catarro. Entonces, y resulta que sí era COVID. El problema es que sí hay gentes todavía que tienen comorbilidades o mayor edad que se pueden poner mal, a pesar de que tuvieran inmunidad. Y aunque son muchos menos, esos son los que tienen que cuidarse muchísimo con una alta transmisión, y es importante saber que hay alta transmisión. La otra es la fuente de variantes, ¿sí? Esto es muy importante tomarlo en cuenta, la fuente de variantes de cómo esto está ocurriendo en este momento, de que pueden ver los diferentes colores, son las diferentes variantes a través de los años, y ustedes pueden ver de la amarilla, por ejemplo, que era cuando teníamos las XBB.1.5 morada, o después cuando fue cambiando a la JN.1, que todavía, que es esta morada más fuerte adelante, y que todavía teníamos algo más, y que en este momento es una diferente, que es la XF, que no se ve allá al final de la presentación, que es una mutación, es una nueva variante. Todas son derivadas de Omicron. Se pierde cierta parte de la inmunidad y obviamente empiezan a existir más casos leves. Pero recuerden, la inmunidad que tenemos todavía nos protege a la gran mayoría de las gentes de los casos graves y de las hospitalizaciones. El problema es que cualquier tipo de infección como un catarro, ahí no. Hasta este momento ni una vacuna ni la propia infección natural nos dejan una inmunidad permanente para este tipo de infecciones. Cuando vemos, por ejemplo, sincicial respiratorio, podemos ver que los datos en aguas residuales nos dicen que se transmitió fuertemente en otoño-invierno en diferentes regiones, pero que en este momento está en silencio. O sea, no hay una transmisión importante ni un incremento. Lo mismo que influenza, ¿sí? La principal fue en otoño-invierno y que en este momento no hay una transmisión importante. Y eso da tranquilidad de saber que estas continúan con su estacionalidad, y SARS-CoV-2 todavía no encuentra su estacionalidad, todavía nos sigue dando estos sustos. Una de las formas en que en México se inició, yo les dije, el doctor Tonatiuh Barrientos inició con vigilancia de drogas en aguas residuales, de tal manera que en el Instituto Nacional de Salud Pública, durante COVID, lo que hicimos fue trabajar, idea del doctor Tonatiuh Barrientos, utilizar su modelo, que ya se trabajaba con agua para colectar las aguas, etcétera, y medir carga de SARS-CoV-2. Pero es muy importante considerar que aquí no es solo medir si había o no había, o sea, era una técnica donde se cuantificaba cuánto había, o sea, era una técnica de PCR que nos permitía cuantificar. Y además, todo esto con fórmula, con un modelo de diseño, con un modelo matemático, relacionar eso con la densidad de la población de donde venía, para poder saber, porque pues obviamente si estás en un sitio donde muchísima gente vierte desechos a esas aguas, pues vas a ver más carga porque son muchas gentes. Entonces tenías que encontrar un coeficiente que te permitiera demostrar por densidad de población qué significaba esa carga de virus. Se seleccionaron 10 plantas de tratamiento porque se toma la muestra antes de entrar a la planta, donde convergen mucha población en importantes conglomerados urbanos. En la Ciudad de México, uno de ellos fue el Mercado de Abastos. Detectamos y cuantificamos el RNA del SARS-CoV-2 en estas muestras, en
antes de que se entraran a la planta de tratamiento. ¿Y qué es lo que encontramos? Que las cargas diarias del SARS-CoV-2 superaban a los casos activos en más de un mes. Es decir, tú veías la tendencia del incremento del SARS-CoV-2 en las aguas residuales y el brote lo podías clasificar con datos de los casos en humanos un mes después. O sea que este sistema se estaba adelantando un mes e inclusive hasta 6 semanas para esto. Pasamos a, antes de conclusiones, el último punto de algo que hemos estado trabajando, que es vigilancia y resistencia antimicrobiana en aguas residuales y tratadas, que es algo de lo que más se ha estado haciendo internacionalmente. ¿Por qué es importante? Las aguas, la resistencia antimicrobiana, pues es el clásico ejemplo de la interfase salud humana, animal, ecosistemas. Y en aguas residuales convergen lo que viene de humanos, lo de humanos de diferentes condiciones urbanas, rurales, hospitales, comunidades, etcétera, y lo que viene de animales. Cuando analizamos resistencia bacteriana solo de casos humanos o solo de casos animales, lo que vemos es la punta del iceberg. Es muy poquito. Entonces tenemos que ver más de lo que está ocurriendo en la base, que es lo que empuja todo el modelo. Y aquí tenemos cómo se han analizado antes de plantas, pero también en el mundo se ha empezado a ver que a pesar de que las plantas estén trabajando muy bien, con todas las características y estándares internacionales, resulta que estas todavía permiten que bacterias multidrogo resistentes persistan después del tratamiento. Hay datos que nos hablan de la ventaja de analizar resistencia antimicrobiana utilizando aguas residuales y modelos genómicos, ya datos con modelos estándares para hacerlo, y nos han dicho, por ejemplo, que los perfiles de resistencia de estas plantas urbanas reflejan el gradiente de resistencia observado en el uso clínico de los antibióticos en los hospitales o en lo comunitario. ¿Qué importa? La temperatura ambiental, el tamaño de la planta, si está lloviendo o no está lloviendo, todo eso se tiene que tomar en cuenta en el modelo. Y sí nos demuestra que es muy importante la necesidad de implementar medidas periódicas de vigilancia y control de RAM utilizando aguas residuales. En el 2017 nosotros iniciamos un estudio en el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas en el Instituto Nacional de Salud Pública. La primera parte es ver cómo se usan estos en los hospitales y vimos que los antibióticos, pues, tienen problemas, hay sobreuso de antibióticos y podemos ver que las cefalosporinas de tercera generación y carbapenemes son los que son más utilizados, que se usa poco la microbiología para ajustar los datos y cuando analizamos las aguas residuales podemos ver, ustedes ven allá arriba, a Klebsiella pneumoniae le encanta persistir. A pesar de los 3 niveles de tratamiento de las plantas, de los hospitales que analizamos, utilizamos 4 hospitales, 2 grandes de la Ciudad de México, uno del Estado de México y uno de provincia, y vemos que persisten en casi todos ellos. Aquí les muestro 2 ejemplos, Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Persistentemente, y sobre todo vean esas siglas, es multidrogo resistencia y son las que están persistiendo. Esto nos permite decir si la misma bacteria que estaba antes de la planta y después de pasar por la planta, si es la misma. Y resulta que sí, en algunos casos hay clonas idénticas, en otras no, persisten, y lo observamos con Klebsiella, resistentes a cefalosporinas de tercera generación y resistentes a carbapenemes. Es decir, estas Klebsiellas están sobreviviendo. Lo mismo pasa con Acinetobacter. Hicimos metagenómica, la carga disminuye después de pasar por la planta, pero persisten. Las que persisten por metagenómica son las mismas que vimos en los cultivos, Klebsiella, Pseudomonas, estafilococos, pero también pueden ver qué gran cantidad de genes de resistencia podemos detectar después del tratamiento de las plantas. Y vemos que los mecanismos como plásmidos que llevan la resistencia abundan, disminuyen con el tratamiento, pero todavía persisten. Lo mismo encontramos en gram positivos. Ya voy a terminar, sí. Y si ustedes ven,
Nosotros habíamos dicho que persistían las se usaban más las cefalosporinas de tercera generación y carbapenemes, y es lo mismo que estamos encontrando en la resistencia de las plantas antes y después del tratamiento. Conclusiones. Las aguas residuales pueden aportar un buen sistema complementario de vigilancia a microorganismos. Los hospitales están diseminando al ambiente de aguas residuales, bacterias multidrogoresistentes. No hay manera de evitarlos, no es que estén haciendo mal, es parte de lo que ocurre dentro de estos ecosistemas, las cuales persisten aún después del tratamiento estándar con las mejores características. Lo que hemos visto acá, se ha visto en Londres y se han visto en otros sitios. La vigilancia de aguas residuales puede ser un buen sistema complementario y nosotros hemos estado proponiendo que esto se debería sumar a los sistemas oficiales de vigilancia. Solo darles gracias a todos los que han trabajado con nosotros en el modelo de vigilancia de resistencia antimicrobiana en hospitales, en planta de tratamientos, que son ellos los que hacen el trabajo. Muchas gracias.